¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, Vamos a presentar el tema de investigación acerca del análisis de perfil de radiación ultravioleta a partir de mediciones de la estación solarimétrica de la UTBM UNAM y sus efectos en la salud. Eh, los autores somos Israel López, Huber Trejo, Miriam Callejas y su servidor, Rufino de Millán. Como todo proceso de investigación lleva una metodología, obviamente una introducción, una metodología, unos resultados y anexos y conclusiones. Finalmente, pues también las referencias. Eh, Como introducción, la energía solar, pues sabemos que es una fuente primordial que nos da luz, calor y también constituye parte esencial de la vida aquí en el planeta. Dentro de todo el rango de la radiación del Sol, tenemos el rango de radiación ultravioleta. Y pues esto es variable y también tanto es benéfico para la salud, para la vitamina D, también en una exposición excesiva puede causar problemas a la salud. En Ixmiquilpan, Hidalgo, normalmente es una zona que está a una altitud a 1700 metros sobre el nivel del mar, una latitud a 20 grados, 29 minutos, y una longitud a 99 grados, 11 minutos. Aquí se cuenta con la estación solarimétrica de la UNAM UTBM y en donde se toma una muestra cada minuto. Con este trabajo pues buscamos contribuir un poco acerca del conocimiento del tema de la radiación ultravioleta y también pues con ello los datos poder sacar resultados e interpretarlos. Las características de la radiación ultravioleta pues se dividen en tres bloques, podríamos decir. La radiación ultravioleta tipo A, que prácticamente no es absorbida por la capa de ozono. La ultravioleta tipo B es parcialmente absorbida por la capa de ozono y una fracción pues es la que llega a la Tierra y es la que medimos. Y la radiación UV tipo C es completamente filtrada por la atmósfera. La radiación ultravioleta tipo B está entre un rango de 290 a 320 nanómetros y pues algunos estudios marcan que cambia un poquito el rango, pero sin embargo está en ese rango más usado. Puede variar más o menos, pero es mínimo lo que marcan algunos autores. Eh, Normalmente los factores que influyen en el nivel de radiación ultravioleta dependen principalmente de la hora del día y la época del año. De manera general o preliminar, podemos decir que según estudios, las intensidades más altas están de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Sí? Otro factor que afecta mucho al nivel de radiación ultravioleta es la altitud. Varios estudios marcan de que cada 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar se incrementa entre un 10 a un 12%. Esto debido al grosor de la capa de ozono o de la atmósfera más bien que absorbe una gran cantidad de la radiación ultravioleta. ¿Sí? Otro factor que influye en el nivel de radiación ultravioleta pues es el nivel más bien qué tan lejano estamos del Ecuador va a depender de la latitud. Entre más cercano estemos al Ecuador, el nivel de radiación ultravioleta es más intenso y es donde más tendrían más cuidados en la exposición. Esto se debe principalmente a que la trayectoria es más corta con respecto al Sol y además la capa de ozono es un poco más delgada. Es principalmente la justificación por la cual en la zona del Ecuador la intensidad de radiación ultravioleta es más elevada. Otro factor que pensamos que no afecta o que ya con eso evitamos el problema de radiación ultravioleta son las nubes. Y la verdad es que las nubes no son un filtro completo para el nivel de radiación ultravioleta. Normalmente logra atravesar el 90% de la radiación ultravioleta a pesar de la nubosidad que existe. Y otro factor es que también las nubes llega a aumentar la radiación hasta un 25% por la reflexión y la dispersión de las mismas. Entonces, no es un factor como filtro las nubes. Otro dato muy importante también es importante considerar la reflexión del suelo. ¿Sí? La reflexión del suelo influye y afecta, depende de la zona en que se mueva cada persona. Por ejemplo, estudios marcan que en la nieve, pues el nivel de radiación se refleja hasta un 80% y en la arena seca hasta un 15%.
Cabe mencionar que, por ejemplo, en la zona del Valle del Mezquital tenemos una superficie de color blanquizca, podemos decir, porque tenemos mayormente una tierra tipo tepetate, ¿sí? Que es muy blanca. Entonces, eso ayuda a incrementar también el nivel de reflexión sobre el suelo, que sería bueno hacer unos estudios para ver cuál es el nivel de reflexión que existe en la radiación ultravioleta con respecto a el tipo de suelo que contamos aquí en la zona del Valle del Mezquital. Los efectos biológicos de la radiación ultravioleta pues tienen beneficios, que es fundamental, como decíamos previamente, a la producción de la vitamina D en la piel humana y que es esencial para la salud en todo lo que respecta al sistema óseo y la cuestión muscular. Por otra parte, tiene efectos nocivos. La radiación ultravioleta tipo B pues es la principal causante de quemaduras solares. Otro es el daño directo al ADN en las células cutáneas y también el riesgo a largo plazo de cáncer de piel y cataratas. Esto depende del nivel o el tiempo que estamos expuestos a él y la intensidad en la cual estemos en ese momento. Como veremos aquí en las gráficas, nos marca más o menos cómo se comporta el nivel de radiación y se mide en unidades mil o también se puede medir o su equivalente en unidades de intensidad ultravioleta. Entonces, tenemos que aquí el máximo tiempo que se expone uno al sol va a depender de la intensidad que tengamos de radiación ultravioleta. Entre más intenso, pues el tiempo a la cual tenemos que reducir la exposición al sol se va reduciendo drásticamente. Vamos a suponer, por ejemplo, si tenemos una intensidad de 12, obviamente que el tiempo máximo para el tipo 1, tenemos nada más la exposición máximo de 10 minutos. Si tenemos una piel tipo 4, podemos estar expuestos hasta 30 minutos sin problema. Entonces son los niveles que podemos estar expuestos a la radiación ultravioleta. En esta, en esta tabla podemos ver también algo muy importante. Entre más clara sea la piel, pues es más sensible a la exposición a la radiación ultravioleta y entre más morenita sea la piel, pues se vuelve un poco menos sensible a los efectos de la radiación ultravioleta. Como verán, en la zona del Valle del Mezquital, pues predominantemente somos, yo pienso que estamos entre la clase, el tipo de fototipo de piel sería entre 4 y 5, tenemos moderadamente, podemos decir café clara y café. Ese sería nuestro tipo de protección de melanina. Y entonces nos ayuda mucho, sin embargo, no podemos abusar de la exposición al sol, porque pues llega un límite, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues eso nos ayuda mucho en esta zona, que somos de piel morena. Vamos a trabajar o vamos a exponer ahora cómo fue la metodología. Primero, pues obviamente que se hizo una documentación bibliográfica acerca de lo que es la radiación ultravioleta y sus efectos en la salud. Y de ahí, pues el siguiente paso fue tener la disponibilidad de los equipos de medición y los datos de la estación, de la estación solarimétrica UNAM UTVM, con las coordenadas geográficas que ya los mencionamos. Y la infraestructura para disponer de estos datos son normalmente, bueno, son el biómetro solar, Light modelo 501, con un rango espectral de 280 a 320 nanómetros y un rango de medición de 0 a 10.000 por hora, que es la unidad con la cual se mide la estación solarimétrica y toma un dato por minuto. El sistema también cuesta con un sistema de adquisición de datos tipo DAC. La medición es transferida por fibra óptica a un sistema de almacenamiento en un equipo de cómputo. ¿Sí? El data logger que se utiliza es un CR3000. Este tipo de investigación es un estudio de campo de carácter exploratorio para conocer, pues se tiene que hacer varios pasos. Entre ellos, pues se separó los datos de cada minuto en bloques de meses. Haz de cuenta que se tomó un bloque de toda la información de un mes de enero, febrero, hasta llegar al mes de diciembre. El volumen de datos aproximadamente procesados fueron de 500.000 datos en medio millón de datos. Es un poco pesado, pero se fue armando paulatinamente para ver cuál era el comportamiento real de esta zona. Aquí puedo mostrar un poco en la exposición la imagen donde está el equipo o el biómetro que mide la radiación ultravioleta. Esta información se analizó en unidades de dosis métrica tipo MET-hora y de ahí se agrupó en 60 datos por hora, sacando un promedio de ello
y se ordenó esto en 24 horas. Después del agrupamiento se hizo bloques de 24 horas para tener un perfil diario y juntar así los días que contiene cada mes, ¿sí? Posteriormente se aplicó el factor de conversión para obtener el índice ultravioleta, que es un valor más estandarizado para conocer los efectos en sus diversas áreas como la salud. A través de este análisis se hizo gráficas de los resultados para establecer un perfil promedio mensual y finalmente el perfil anual. Ya después de ahí, pues posteriormente se identifica las horas, los meses críticos de máxima radiación para proveer una base crucial para la toma de decisiones, sobre todo, por ejemplo, en la salud pública, en la concientización de la ciudadanía en la región del Valle del Mezquital. Aquí en esta parte podemos ver cómo se convierte de unidades MIT a índice V. La medición se da en MIT hora y nosotros los convertimos a índice V porque es el estándar que se maneja para toda la cuestión de nivel de efecto sobre nuestra piel. Entonces, después de haber hecho ese análisis, se puede ver cuáles son los resultados. Los gráficos nos dan mucho una pauta clara de cómo se comporta durante el año. Como podemos ver que en condiciones óptimas, pues podemos decir que más o menos se estuvo analizando de 4.000 de 40.000 a 50.000 muestras por mes. Y pues, como podemos ver, ya una vez que se hizo como que la separación de datos y sacar los promedios y aplicando ya la metodología previamente mencionada, se llegó a estos resultados, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, el mes de enero, pues tenemos una intensidad eh, un poco más reducida y los meses de más intensidad, estamos hablando que corresponde más o menos al mes de junio, eh, mayo, abril, son de los meses que están más intensos. Entonces, vamos a ver más o menos cuáles son los resultados de estos y podemos ver que la intensidad pues llega a llegar a tener un valor muy elevado de hasta 12. Y estos son valores muy críticos. Y eso considerando que ya son los promedios, porque yo supongo que en algún momento de la información pues nos da un valor superior a 12. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante esta situación? Pues lo más importante que podemos hacer es alertar a la población en sus momentos críticos y pues para ello necesitaría otro proceso de comunicación para que pudiésemos difundir esta información y evitar pues estar expuestos en exceso ante los niveles tan intensos de la radiación solar, ¿sí? Sobre todo la radiación ultravioleta. Sacando ya finalmente un promedio de todo el año, podemos tener sí es un promedio de los máximos detectados y los promedios totales. Como verán, ya en los niveles máximos detectados sí hay puntos que llegamos hasta el nivel de 12, ¿sí? Los resultados anual del análisis de datos muestra que la mayor intensidad de radiación ultravioleta se concentra alrededor del mediodía y las horas críticas en el periodo de mayor intensidad, pues estas, como ya lo vimos al principio, estar entre las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Este perfil diario reitera la necesidad de instar a la población para tomar precauciones en estas horas y reducir el tiempo de exposición. O la otra, pues tomar algunas otras alternativas como cubrirse la piel o en su caso poner bloqueador solar o algunas otras acciones que no nos pegue directamente a la radiación ultravioleta. El mes de mayor intensidad que vimos en las gráficas previas se da entre los meses de febrero a junio, ¿sí? Y de ahí tiende a reducirse un poco ya. Entonces la intensidad se reduce en los meses restantes, que sería más o menos, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Son de los meses que ya baja un poco la intensidad. Entonces podemos ver que sí nos pega más fuerte en esos meses y sobre todo porque estamos más perpendicular al Sol y nos acercamos más con respecto a esa distancia del Sol a la Tierra. Entonces, creo que son de los puntos en la cual yo puedo justificar por la cual se intensifica el nivel de radiación ultravioleta, ¿sí? Los picos de radiación, pues, son, como vimos, hasta 12 en los meses de junio. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud,
lo clasifica entre 4 o 5 rangos: baja, moderada, alta, muy alta y extremadamente alta. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos puntos donde son extremadamente alta, por lo cual el nivel de riesgo es muy elevado. El nivel de riesgo, de acuerdo a la escala internacional, pues clasificamos que pues tenemos que tomar acciones al respecto. Implicaciones de estos resultados es el valor que representa pues estar frente a este tipo de radiación en sus periodos, y pues aquí podría ser un proceso de colaboración con alguna cuestión, ¿no? Ya sea con un organismo de la salud, para que pudiésemos colaborar y ver la forma que podamos alertar a la población y así reducir los efectos nocivos en la salud, ¿sí? Y pues esto es muy importante para nosotros, saber cuánto se tiene sobre nivel de tierra. Muchas veces pues lo manda vía satélite, pero pues no hay como tener una medición en sitio y con eso poder sacar datos más certeros. Entonces, estos datos son muy importantes para que a futuro pues podamos hacer algunas acciones y mejorar nuestra calidad de vida en esta región del Valle del Mezquital. En conclusiones, el análisis exhaustivo y los datos recopilados de la radiación aquí en la estación solarimétrica confirma que la región experimenta pues unos niveles de radiación ultravioleta tipo B con un riesgo significativo en la salud pública. Los resultados muestran pues claramente que es variado este valor dependiendo el mes y las horas del día. Y pues vimos de que son datos muy elevados en esos meses de junio, sobre todo hasta un nivel 12. De acuerdo pues a la escala, ya vimos que es demasiado alto y que se le conoce como riesgo extremo. Y también como conclusión podemos ver entonces que la radiación crítica se da de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, coincidiendo más o menos con el mediodía solar. La intensidad no solo se debe a la altitud, sino también a factores locales que tenemos, como comentamos, el tipo de suelo y también por la reflectancia que se da, y por ende pues la dosis de radiación recibida en las personas. En suma, el estudio provee la primera referencia de mediciones en sitio para la zona, estableciendo que la exposición en horas picos en estos meses de mayor intensidad demanda la implementación pues, de medidas preventivas, como ya lo comentamos, urgentes, y se recomienda encarecidamente que las autoridades de la salud y medios de comunicación locales puedan difundir esto como una alerta temprana sobre las intensidades y pues fomentar la adopción de medidas de protección como el uso de protectores solares, como comentábamos, sombreros, gafas y pues la reducción de exposición durante las horas de mayor riesgo. Muchos de los problemas es que hemos dejado de utilizar más el sombrero y usamos más la gorra, y realmente el sombrero cubre mejor que una gorra. Y pues agradecemos al CIMISOL porque ellos fueron los que financiaron toda la estación solarimétrica, al Instituto de Geofísica de la UNAM por ser parte de la coordinación de la red solarimétrica a la cual pertenecemos para impulsar este proceso, y también a la UTBM por facilitar los espacios y el financiamiento del presente trabajo de investigación con una variable de interés en este momento, que es la radiación ultravioleta, de 14 variables que normalmente se disponen en una estación de este tipo. Y pues muchas gracias a cada uno de ustedes.